El hombre conocido en la historia como John Lennon nació durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de octubre de 1940, en el Hospital Materno de Liverpool, Inglaterra. Hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino mercante de ascendencia irlandesa, que estaba ausente durante el nacimiento de su hijo, por cumplir con su deber como soldado y marino en plena guerra. Sus padres le llamaron John Winston Lennon, en honor a su abuelo paterno, John Jack Lennon. Su padre se hallaba a menudo lejos de casa, pero regularmente enviaba cheques de pago a donde Lennon vivía con su madre. Sin embargo, los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944, por ser un desertor. 6 meses después, regresó a casa y se ofreció a cuidar de su familia, pero Julia, por entonces embarazada de otro hombre, rechazó la idea. Bajo una presión considerable, Julia le otorgó el cuidado de Lennon a su hermana, Mimi Smith, después de que ésta denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones, ante los servicios sociales de Liverpool. En julio de 1946, el padre de Lennon visitó a Mimi Smith, y secretamente se marchó con su hijo a Blackpool, con la intención de llevarlo a Nueva Zelanda con él. Su madre Julia lo siguió junto a su actual pareja, y después de una acalorada discusión entre ambos, Alfred obligó al niño, de tan solo 5 años, a elegir con quién se quedaría. Lennon escogió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió. Desde ese momento, tendrían que pasar 20 años para que Lennon volviese a ver a su padre. Durante el resto de su infancia y adolescencia, vivió con sus tíos Mimi y George Smith, que no tenían hijos. Su tía solía comprarle volúmenes de cuentos, mientras que su tío, ganadero de una granja familiar, le compró una armónica y lo ponía a resolver crucigramas. Su madre le visitaba casi todos los días, y cuando Lennon cumplió los 11 años, solía ser él quien la visitaba a ella. De carácter jovial y liberal, su madre representó una figura muy diferente de la personalidad conservadora, y muchas veces prejuiciosa, de la tía Mimi. En el vecindario cercano, John hizo desde muy niño sus primeras amistades, que mantendría toda la vida. A la vuelta de su casa, en Valley Road, vivían Pete Shoughton, Ivan Vaughan y Nigel Wally, los 3 serían miembros originales de la banda, The Quarrymen. Sobre todo establecería una íntima relación con Shoughton, con quien compartía un espíritu rebelde y un sentido del humor, que más de una vez les valió ser castigados y humillados con golpes de vara en la escuela, práctica promovida por la educación inglesa de la época, siendo conocidos por los maestros como Senon and Latin. Lennon fue criado como anglicano y asistió a la escuela primaria Dovedale, al igual que sus amigos. En 1952, aprobó el examen de ingreso para realizar el primer tramo de su educación secundaria en la Quarry Banking School, a la que asistió hasta 1957. En esa época Lennon era un muchacho despreocupado, de buen humor, dócil y alegre. A menudo dibujaba tiras cómicas, las cuales compilaba en un cuaderno escolar al que llamó The Daily Howl, pero a pesar de su talento artístico, sus informes escolares eran negativos, sus profesores reportaban que el joven estaba por el camino hacia el fracaso, era más bien un payaso en clase y hacía perder el tiempo al resto de los alumnos. En 1955 estalló el rock and roll, y en 1956, estalló en Gran Bretaña la llamada locura del skiffle. John se apasionó como los millones de adolescentes británicos que integraban la generación nacida durante el horror de la última guerra. John estableció entonces un vínculo profundo con su madre, yendo a su casa en Blanfield Road, Liverpool, donde ella le reproducía discos de Elvis Presley y le enseñaba a tocar el banjo. Su madre le compró su primera guitarra en 1956, una Gallotone acústica, que costó la módica cantidad de 5 libras y 10 chelines, dinero que Julia le prestó a John, a condición de que la guitarra permaneciera en su casa, y no estuvieran en la casa de su tía Mimi, sabiendo bien que su hermana no apoyaba las aspiraciones musicales de su hijo. Mimi, escéptica ante la idea de que Lennon fuese a ser famoso algún día, suponía que se aburriría de la música, diciéndole a menudo, la guitarra está muy bien John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella. A la edad de 15 años, Lennon formó el grupo de skiffle, The Quarrymen, nombrado de tal manera por su escuela. El grupo se creó en septiembre de 1956. En el verano de 1957, The Quarrymen ya daban conciertos combinando skiffle y rock and roll. Lennon conoció a Paul McCartney el 6 de julio de 1957, durante el segundo concierto de The Quarrymen, en una fiesta celebrada en el jardín de una iglesia, y McCartney se unió al grupo.
En 1957, Lennon reprobó todos sus exámenes de nivel secundario superior, y solo fue aceptado en el Liverpool College of Art, después de que su tía interviniera hablando con el director. Una vez en el colegio, comenzó a vestir como un teddy boy, y era conocido por interrumpir las clases y ridiculizar a los maestros. Como consecuencia, fue excluido de la clase de pintura y del curso de artes gráficas, además de ser amenazado con la expulsión del centro escolar, debido a su comportamiento, que incluía haberse sentado en el regazo de una modelo desnuda, durante la clase de dibujo anatómico. Reprobó el examen anual a pesar de la ayuda de algunos compañeros, y fue echado del colegio antes de su último año. En 1957, Lennon conoció a Cynthia Powell, como compañeros de estudios en el Liverpool College of Art. Aunque en un principio le espantaba la actitud y apariencia de Lennon, se sentía atraída por él. Después de descubrir que él estaba obsesionado con la actriz y cantante, Brigitte Bardot, ella se tiñó el pelo de rubio. Lennon la invitó a salir, pero cuando ella respondió que tenía pareja, él le dijo, «Vamos, no te he pedido que te cases conmigo, ¿o sí? Dime, cariño mío, ¿te gusta la comida de estofado de las patas de cucarachas?». A menudo lo acompañaba a los conciertos de The Quarrymen, y viajó a Hamburgo, junto a la novia de McCartney de ese entonces, para pasar tiempo con él. Lennon, de carácter celoso, con el tiempo se volvió posesivo, y continuamente aterrorizaba a Powell con su ira y maltrato físico. El 15 de julio de 1958, cuando Lennon tenía 17 años, su madre, que regresaba a casa tras haber visitado a los Smiths, falleció después de ser atropellada por un oficial de policía que conducía ebrio. Durante esta época, a la edad de 18 años, Lennon escribió su primera canción llamada Hello Little Girl, que llegaría al top 10 del Reino Unido, cuando fue interpretada por The Foremost, casi 5 años después. En esa época, McCartney sugirió que su amigo George Harrison se uniera como guitarrista líder. Lennon pensaba que Harrison, con 14 años de edad, era demasiado joven para unirse al grupo. McCartney tuvo que montar una audición donde Harrison tocó Raunchy para que Lennon la escuchase y lo aceptara. Más adelante se unió Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon en la escuela de arte, como bajista. Lennon, McCartney, Harrison y Sutcliffe se convirtieron en The Beatles a comienzos de 1960, después de que los demás miembros abandonaran el grupo. En agosto de ese año, los Beatles fueron contratados para 48 actuaciones en Hamburgo, Alemania, y ante la urgencia de un baterista, invitaron a Pete Best a acompañarles. Lennon ya tenía 19 años, y a su tía Mimi no le gustó en absoluto la idea del viaje, por lo que le suplicó que continuara con sus estudios. Después de su primera etapa en Hamburgo, aceptaron realizar otras actuaciones en abril de 1961 y en abril de 1962. Al igual que los otros miembros, Lennon comenzó a consumir con regularidad fenmetracina, una sustancia psicotrópica, así como anfetaminas, un potente estimulante del sistema nervioso, que le servían durante sus largas actuaciones nocturnas. Cuando Lennon se enteró en 1962 que su novia Cynthia estaba embarazada, reaccionó diciendo, «Solo hay una cosa para esto Cygwien, tendremos que casarnos». La pareja se casó el 23 de agosto, en la oficina de registro civil de Mount Pleasant, en Liverpool. Su matrimonio comenzó justo cuando la beatlemanía se apoderaba de todo el Reino Unido. Tuvo una actuación en la noche de su boda, y seguiría haciéndolo casi a diario a partir de entonces. El representante de la banda, Brian Epstein, por temor a que las admiradoras se desanimaran por la idea de un Beatle casado, pidió a los Lennon mantener en secreto su matrimonio. Su hijo Julian nació el 8 de abril de 1963. Lennon estaba de gira en ese momento, y no pudo ver a su hijo hasta tres días después. The Beatles conocieron a Brian Epstein después de un concierto en el Cavern Club, en noviembre de 1961. Epstein, de origen judío y homosexual en una época de prejuicios, manejó al grupo debido a su atracción hacia Lennon. Casi tan pronto como su hijo Julian nació, Lennon se fue de vacaciones a España con Epstein, lo que llevó a la especulación sobre su relación. Interrogado al respecto más tarde, Lennon dijo, «Bueno, era casi una historia de amor, pero no del todo, nunca se consumó, pero fue una relación muy intensa, fue mi primera experiencia con un homosexual, siendo yo consciente de su condición». Poco después de regresar de España, en la celebración del cumpleaños número 21 de McCartney en junio de 1963, Lennon agredió físicamente al maestro de ceremonias del Cavern Club,
Bob Wooler, quien hizo una broma diciendo, ¿cómo fue tu luna de miel, John? Borracho durante el incidente, Lennon simplificó la razón, a lo que dijo, me llamó homosexual, así que le di un golpe en las costillas. Brian Epstein, el representante de la banda desde 1962, no contaba con experiencia en gestión de artistas, sin embargo, tuvo gran influencia en la elección de la vestimenta del grupo, y en su manera de actuar sobre el escenario. McCartney suplió a Sutcliffe como bajista, después de que éste decidiera quedarse en Hamburgo, y el baterista Ringo Starr reemplazó a Best, completando así la formación de 4 miembros, que duraría hasta la separación de la banda en 1970. Lanzaron Love Me Do el 5 de octubre, alcanzando el puesto 17 en las listas británicas. Grabaron Please Please Me el 11 de febrero de 1963, volviéndose un éxito. La dupla compositiva entre Lennon y McCartney contribuyó con 9 de las 14 canciones que contenía el álbum. Aunque Lennon tuvo que dejar su preferencia por juegos de palabras, mencionó que estaban escribiendo canciones pop sin mucho esfuerzo, donde las letras eran casi irrelevantes. The Beatles logró el éxito comercial en el Reino Unido a principios de 1963. Después de un año de beatlemanía en el Reino Unido, los Beatles debutaron históricamente en los Estados Unidos, en el programa de televisión The Ed Sullivan Show en 1964. Luego, se embarcaron en 2 años de giras internacionales y filmación de películas, mientras continuaban escribiendo éxitos. Lennon aprovechó este periodo para escribir 2 libros, In His Own Right y A Spaniard in the Works. En 1965, los Beatles fueron honrados como miembros de la Orden del Imperio Británico, recibiendo el reconocimiento del establishment británico. El desasosiego de Lennon crecía conforme los gritos de los admiradores que asistían a los conciertos se hacían cada vez más ruidosos, provocando que fuera imposible oír la música, y la calidad musical del grupo comenzaba a sufrir las consecuencias. El repertorio estaba ya dominado por las canciones de Lennon y McCartney, cuyas letras recibían mayor atención por parte de los críticos que en los primeros días de la asociación. En la canción Help, de Lennon, expresó sus propios sentimientos en 1965, a lo que dijo, lo decía en serio, era yo pidiendo auxilio. Había subido un poco de peso y se dio cuenta de que inconscientemente estaba buscando un cambio. En marzo siguiente, tomó por primera vez LSD sin saberlo, cuando su dentista lo mezcló con café durante una cena que había organizado para Lennon, Harrison y sus esposas. El dentista les informó lo que había hecho, y les aconsejó no salir de su casa a causa de los posibles efectos. Sin embargo, los miembros del grupo se fueron, sin hacer caso de sus advertencias. Más tarde, en el ascensor de un club nocturno, todos alucinaron con que estaba en llamas. En marzo de 1966, durante una entrevista con la periodista, Maureen Clibb, del Evening Standard, comentó, el cristianismo se irá, se desvanecerá y reducirá su tamaño. Somos más populares que Jesús ahora, no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. El comentario pasó prácticamente desapercibido en Inglaterra, pero 5 meses después, creó una gran controversia cuando se publicó en los Estados Unidos, por la revista juvenil Datebook. Las consecuencias del escándalo fueron, la quema de discos de los Beatles, las amenazas contra Lennon, entre otras. Todo esto contribuyó a que la banda decidiera abandonar las giras. Despojado de su rutina de presentaciones en vivo después de su último concierto comercial en 1966, Lennon se sintió perdido y con deseos de dejar la banda. Desde su introducción involuntaria al LSD, había aumentado su adicción a las drogas, y estuvo casi siempre bajo su influencia durante gran parte de 1967. La continua experiencia de Lennon con el LSD durante ese año, lo llevó cerca de perder su identidad. En agosto de ese año, tras ser presentados al gurú indio Maharishi Mahesh Yogi, los Beatles asistieron a un seminario de meditación trascendental en Gales. Durante el evento, recibieron la noticia de la muerte repentina de Brian Epstein. Lennon expresó preocupación, reconociendo la incapacidad del grupo para hacer algo más que música. Impulsados por el interés de Harrison y Lennon en la religión oriental, los 4 Beatles viajaron a un ashram del Maharishi en la India, donde compusieron la mayoría de las canciones para The Beatles. Tras la muerte de Epstein, los miembros de los Beatles asumieron un papel más activo en las actividades comerciales, y formaron Apple Corps, en febrero de 1968, una empresa multimedia que incluía Apple Records.
Lennon buscaba libertad artística en una estructura de negocios, pero su interés en drogas, su relación con la artista Yoko Ono, y los planes matrimoniales de McCartney, revelaron la necesidad de profesionales en la gestión de Apple. Hay dos versiones sobre cómo se conocieron Lennon y Yoko Ono. De acuerdo con la primera, contada por la pareja, el 9 de noviembre de 1966, Lennon visitó la Galería Indica de Londres, donde Ono estaba preparando su exposición de arte conceptual, y fueron presentados por el galerista John Dunbar. Lennon se sintió intrigado por la obra de Ono, Clavar un clavo, la cual consistía en que los visitantes clavaran un clavo en una tabla de madera, creando de esa manera la obra de arte. Aunque la exposición aún no había comenzado, Lennon quería clavar el clavo en la tabla, pero Ono lo detuvo. La galerista Dunbar le preguntó, ¿no sabes quién es? ¿Es un millonario? Él podría pagar esto. Supuestamente, Ono no había oído hablar de los Beatles, pero cedió con la condición de que Lennon pagara sus 5 chelines, a lo que Lennon respondió, te voy a dar 5 chelines imaginarios y clavaré con un martillo imaginario. La segunda versión, contada por McCartney, es que a finales de 1965, Ono se encontraba en Londres, recopilando partituras musicales originales para un libro, llamado Notations, en el que John Cage estaba trabajando, pero McCartney se negó a darle algún manuscrito para el libro, aunque le sugirió que Lennon podría hacerlo. Cuando le preguntó, Lennon dio a Ono el escrito original de la letra de la canción The Word. Ono comenzó a visitar y llamar por teléfono a la casa de Lennon y, cuando su esposa pidió una explicación, Lennon le contestó que Ono solo trataba de obtener dinero para su asquerosa obra. En mayo de 1968, mientras su esposa estaba de vacaciones en Grecia, Lennon invitó a Ono a su casa. Pasaron la noche grabando lo que sería el álbum Two Virgins, después de lo cual, según dijo, hicieron el amor en la madrugada. Cuando la esposa de Lennon volvió a casa, encontró a Ono vestida con su bata de baño y bebiendo té con Lennon, a lo que simplemente dijo, hola. Ono quedó embarazada en 1968, pero perdió al niño, al cual registraron como John Ono Lennon II, el 21 de noviembre de 1968, unas semanas después de quedar divorciado de Cynthia. Cynthia atribuyó a la droga LSD el inicio de su ruptura matrimonial, que como resultado, la hizo sentir que poco a poco, él iba perdiendo el interés en ella. Cuando el grupo viajó en tren a Bangor, Gales, en 1967, para el seminario de meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi, un policía no la reconoció y le impidió subir a bordo. Ella mencionaría posteriormente que este hecho parecía simbolizar el final de su matrimonio. Después de llegar a su casa en Kenwood, y de sorprender a Lennon y Ono juntos, Cynthia abandonó la casa para irse a quedar con unos amigos. Más tarde, Alexis Mardes afirmaría haber pasado esa noche con ella, y unas semanas después le informó que Lennon estaba buscando el divorcio y la custodia de Julian, por motivo de su adulterio. Después de negociaciones, Cynthia se rindió y accedió a divorciarse de él, por los mismos motivos. El caso fue resuelto fuera de la corte en noviembre de 1968, teniendo Lennon la obligación de darle $240,000 mensuales, un pequeño pago anual y la custodia de Julian. Lennon diría posteriormente que hasta que conoció a Yoko Ono, nunca se había cuestionado su actitud machista hacia las mujeres. La canción, Getting Better de los Beatles, según dijo, es su propia historia. Dijo entonces, yo solía ser cruel con mi mujer, físicamente, y con cualquier mujer. Yo era un golpeador. No podía expresarme y recurría a los golpes. Peleé con hombres y golpeé mujeres. Por eso es que siempre estoy con lo de la paz. El 20 de marzo de 1969, Lennon y Ono se casaron en Gibraltar y pasaron su luna de miel en el Hotel Hilton de Ámsterdam, protestando por una semana con lo que se conoce como Encamada por la Paz, una forma no violenta de protestar contra las guerras y promover la paz. Lennon abandonó los Beatles en septiembre de 1969, y estuvo de acuerdo en no informar a los medios de comunicación lo sucedido, mientras la banda renegociaba su contrato de grabación, pero quedó indignado después de que McCartney publicara su propio álbum de debut como solista en abril de 1970. La reacción de Lennon fue, Jesucristo. Él se lleva todos los créditos por ello. Más tarde escribiría, yo empecé la banda, yo la disolví, tan simple como eso. En posteriores entrevistas con la revista Rolling Stone, reveló su resentimiento hacia McCartney diciendo, fui un tonto por no haber hecho lo que Paul hizo, que fue utilizar la situación para vender discos.
Habló también de la hostilidad que los otros miembros tenían hacia Ono, y de cómo él, Harrison y Starr se hartaron de ser acompañantes de Paul. También declaró que, después de la muerte de Brian Epstein, todo se derrumbó, Paul se hizo cargo y supuestamente nos dirigió, pero, que dirigía, solo íbamos en círculos. El álbum debut en solitario de Lennon llamado John Lennon Plastic Ono Band fue recibido con gran aclamación. El álbum incluye la canción Mother, que habla sobre los sentimientos que había en él, por el abandono de sus padres cuando era niño, y la canción Working Class Hero, un ácido ataque contra el sistema social burgués que, según la letra, siguen jodiendo a los campesinos. Esta canción fue prohibida por las radiodifusoras. El álbum Imagine, de 1971, recibió críticas reservadas, aunque Rolling Stone elogió la música pero señaló que las posturas podrían parecer irrelevantes. La canción principal, Give Peace a Chance, se convirtió en un himno antiguerra. La canción, How Do You Sleep, fue un ataque a McCartney. Lennon suavizó su postura, afirmando que la escribió sobre sí mismo. Lennon y Ono se mudaron a Nueva York en agosto de 1971. El siguiente año, la administración de Richard Nixon realizó una contraofensiva estratégica hacia la propaganda de Lennon en contra de la guerra y de Nixon, embarcándose en un intento de 4 años para intentar deportarlo. En 1972, Lennon y Ono asistieron a una velada postelectoral en la casa del activista Jerry Rubin, después de que George McGovern perdiera las elecciones presidenciales ante Nixon. Envuelto en una continua batalla legal contra las autoridades migratorias, a Lennon se le negaba la residencia permanente en Estados Unidos, situación que se resolvería hasta 1976. Deprimido, Lennon se embriagó y tuvo relaciones sexuales con una de las invitadas, dejando desconcertada a Ono. La canción, Death of Samantha de Ono, estuvo inspirada en el incidente. En 1973, él y Ono decidieron separarse. El periodo consiguiente, que duró 18 meses y al que más tarde llamó su fin de semana perdido, lo pasó en Los Ángeles y Nueva York, en compañía de Mike Pan. Para ese entonces, era asistente personal y coordinadora de producción discográfica de Lennon y Ono. A principios de 1974, Lennon se encontraba constantemente en estado de embriaguez y sus borracheras con su amigo Harry Nilsson eran titulares de periódicos. 2 incidentes ampliamente publicitados ocurrieron en el Club de Troubadour. En marzo, fue el primero, cuando Lennon se colocó una toalla sanitaria en la frente y peleó con una camarera, y el segundo, 2 semanas más tarde, cuando Lennon y Nilsson fueron expulsados del mismo club, después de interrumpir la presentación de los Smathers Brothers. Lennon decidió producir el álbum Pussycats, de Nilsson, por lo que su asistente Pan rentó una casa en la playa de Los Ángeles para todos los músicos. Después de un mes de completo libertinaje y las sesiones de grabación hechas un caos, Lennon se mudó a Nueva York con Pan, para terminar su trabajo en el álbum. Poco después se reconciliaría con Ono. La última presentación en vivo de John Lennon como solista, fue el 18 de abril de 1975, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Nueva York. Sorprendió al público al interpretar 3 canciones, Sleepin' and Sliding, Imagine y Stand By Me. Después de esta actuación, Lennon se retiró de los escenarios. Cuando Lennon y Ono se volvieron a juntar, esta quedó embarazada, pero tras haber padecido 3 abortos involuntarios en su intento de tener un hijo de Lennon, ella dijo que no quería tenerlo. Estuvo de acuerdo en permitir que el embarazo continuara, con la condición de que Lennon adoptara el papel de amo de casa, a lo cual él estuvo de acuerdo. Su hijo Sean nació por cesárea el 9 de octubre de 1975, en el cumpleaños 35 de Lennon. Tenía un fotógrafo personal que tomaba fotos a Sean todos los días durante su primer año, y creó numerosos dibujos para él, posteriormente publicados en Real Love. Lennon más tarde declaró con orgullo: él no salió de mi vientre, pero, por Dios, yo hice sus huesos, porque yo atendía todas sus comidas, y la forma en que duerme, y el hecho de que nada como un pez. Tras el nacimiento de su segundo hijo Sean, Lennon asumió el papel de amo de casa, comenzando lo que sería un retiro de 5 años de la industria musical, durante el cual dedicó toda su atención a su familia. Ese mismo mes terminó su contrato con EMI Capitol, tras el lanzamiento del álbum recopilatorio Shab Fizz. Se dedicó completamente a Sean, levantándose a las 6 de la mañana todos los días, para planear y preparar sus comidas y pasar todo el tiempo con él.
Compuso Cooking para el álbum de Star, Ringo's Rautegravur, en 1976, en la que sería su última sesión de grabación hasta 1980. Anunció formalmente su retirada de la actividad musical en Tokio, en 1977, diciendo: básicamente lo hemos decidido, sin tomar ninguna gran decisión, para estar con nuestro bebé tanto como nos sea posible, hasta que sintamos que podemos tomarnos el tiempo libre para disfrutar de nosotros mismos, trabajando en cosas fuera de la familia. Durante su época de descanso, realizó varias series de dibujos, y redactó un libro que contiene una mezcla de material autobiográfico, y lo que Lennon denominó, cosas locas. Todo ello se publicaría posteriormente. Regresó a la escena musical en octubre de 1980, con el sencillo Starting Over, seguido el mes siguiente por el álbum, Double Fantasy, que contiene canciones escritas por Lennon, durante un viaje que había realizado en velero a las Bermudas el mes de junio anterior, y las cuales reflejan la estabilidad y el éxito de su nueva vida familiar. Durante las sesiones del álbum, Lennon y Ono grabaron material adicional suficiente para un planeado futuro álbum. Publicado por Lennon y Ono en conjunto, Double Fantasy fue mal recibido por la crítica, recibiendo comentarios como el de Melody Maker, del cual dijo: apesta a esterilidad indulgente, es un espantoso bostezo. Alrededor de las 10:50 de la noche, del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, a la entrada del edificio, Mark David Chapman disparó 5 veces a John Lennon, alcanzándole una de ellas en la espalda provocándole una herida en el pulmón derecho. Otra de ellas impactó en el brazo izquierdo de Lennon, otra le impactó en el cuello, la cuarta bala le ocasionó una hemorragia en una arteria del corazón, y la quinta bala impactó en la pared. Lennon fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt, y fue declarado muerto a su llegada a las 11 de la noche. Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia del disco Double Fantasy a Chapman. Chapman era un hombre acomplejado, con trastornos esquizofrénicos y paranoicos, incluso, se intentó suicidar a la edad de 22 años. Chapman fue a Nueva York en octubre de 1980, planeando asesinar al ex-Beatle John Lennon, y pasar a la historia por ello. Dejó la ciudad durante un corto tiempo para obtener municiones de una amiga suya en Atlanta. Regresó a Nueva York en noviembre pero, después de ir al cine y ser inspirado por la película, Ordinary People, le dijo a su esposa que había estado obsesionado con asesinar a Lennon, pero que ya no lo estaba. Concertó una cita para ver un psicólogo clínico, pero en cambio, el 6 de diciembre voló de nuevo a Nueva York. En el día antes del asesinato, Chapman abordó al cantautor James Taylor. Según Taylor contó, el hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco, decía cosas raras sobre lo que iba a hacer, y sus cosas sobre cómo John iba a estar interesado, y que iba a ponerse en contacto con Lennon. En la mañana del 8 de diciembre de 1980, partió desde el Hotel Sheraton, tras dejar cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Chapman compró la novela El cazador oculto, en la que él escribió: "Esta es mi declaración". Luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio Dakota, donde Lennon vivía con Yoko Ono, su esposa, hablando con el portero. En un momento dado, un distraído Chapman perdió de vista a Lennon al salir de un taxi y entrar al Dakota durante la mañana. Más tarde, pero aún por la mañana, se encontró con el ama de llaves de Lennon, que acababa de sacar a Sean Lennon, de 5 años de edad, a dar un paseo. Chapman se acercó para estrechar la mano de Sean y dijo que era un niño hermoso, citando la canción de Lennon, Beautiful Boy. Alrededor de las 5 de la tarde, Lennon y Ono dejaron el Dakota para una sesión de grabación en Record Plant Studios. Mientras caminaban hacia su limusina en la acera, Chapman le dio la mano a Lennon y le tendió una copia del nuevo disco de Lennon, Double Fantasy, para que la firmara. El fotógrafo Paul Gores estaba presente cuando Lennon le firmó el álbum a Chapman y tomó una fotografía del momento. Chapman declaró: "En ese momento, mi parte buena ganó y quería regresar a mi hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó". Alrededor de las 10:49 de la noche, la limusina de Lennon regresó al Dakota. En la acera, Lennon y Ono salieron del coche, pasaron al lado de Chapman y caminaron hacia el arco de entrada al patio del edificio. Desde la calle que estaba a sus espaldas, Chapman disparó 5 balas con un revólver calibre .38. Chapman permaneció en la escena, sacó su copia de la novela que había comprado, y la leyó hasta que llegó la policía.
miembros del Departamento de Policía de Nueva York fueron los primeros en examinar los disparos, reconociendo que las heridas de Lennon eran severas, decidieron llevarlo a su coche policial al Hospital Roosevelt. Chapman fue arrestado sin ningún incidente. En su declaración a la policía 3 horas después, Chapman dijo: "Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". Al día siguiente, Ono emitió una declaración diciendo: "No hay funeral para John", concluyendo con las palabras: "John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él". Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Fenchurch, en Hartsdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo, Strawberry Fields. Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de reclusión. Actualmente aún permanece en la cárcel, después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional. Los historiadores musicales Chinder y Swartz escribieron sobre la transformación que hubo en la música popular entre las décadas de los 50 y 60, señalando que la influencia de los Beatles no puede ser exagerada, habiendo revolucionado el sonido, el estilo y la actitud de la música popular, y abrieron las puertas del rock and roll a una ola de grupos británicos. En 2006, en un artículo de The Guardian, John Wiener escribió: "Para la juventud en 1972, fue emocionante ver el valor de Lennon en su defensa contra Nixon. Esa disposición a correr riesgos en su carrera y su vida, es una de las razones de por qué la gente todavía lo admira en la actualidad". John Lennon y Ono participaron activamente en varias causas a lo largo de sus vidas. Algunas de las áreas en las que destacaron fueron la antiguerra, los derechos humanos, la deportación, los derechos de las mujeres y los conciertos benéficos. A través de su música, eventos públicos y declaraciones, Lennon y Ono utilizaron su fama para destacar cuestiones sociales y políticas, dejando un legado duradero. El legado de John Lennon se destaca por su influencia musical como miembro de los Beatles, sus letras significativas que abordan temas sociales y de paz, su activismo junto a Yoko Ono, su impacto en la cultura popular y su experimentación musical innovadora. A pesar de su trágica muerte en 1980, John Lennon sigue siendo recordado como un ícono cultural y musical, cuyo legado trasciende las décadas, inspirando a generaciones posteriores. ¿Y ahora, usted qué opina de John Lennon? ¿Será recordado como el artista más influyente en la industria de la música y en el activismo por la paz, o por tener comportamientos machistas y agresión hacia mujeres? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.